La parábola es una sección cónica cuya excentricidad es igual a 1. También se puede definir como el lugar geométrico de todos los puntos de un plano que equidistan de un punto fijo denominado foco y de una recta fija que se llama directriz. Es decir, que si nosotros tomamos un punto cualquiera, en este caso como está en la imagen el punto P, y vamos a medir la distancia de P hasta el foco y de P hasta la directriz, esta distancia tiene que ser paralela al eje focal. La razón o la división entre estas distancias es igual a 1. Y ahí es cuando estamos hablando de lo que es la excentricidad. Puedo tomar un punto en cualquier parte de la parábola y siempre la distancia de ese punto P a F y de P hasta la directriz va a ser la misma. Es por eso que la excentricidad es igual a 1. Los elementos de una parábola son el foco, F, el eje focal, que es una recta imaginaria que pasa por el vértice y por el foco, el vértice B, el parámetro A, que es la distancia de la directriz hacia el vértice y del vértice hacia el foco. La cuerda, que es un segmento que une dos puntos cualquiera de la parábola. Si esta cuerda pasa por el foco, como en este caso, se va a denominar cuerda focal. Si esa cuerda, además de pasar por el foco, es perpendicular al eje focal, es decir, que forma un ángulo de 90 grados, esa cuerda se denomina lado recto, que es igual a 4 veces el parámetro A. El lado recto nos sirve para tener una idea de la amplitud que tiene la parábola. Por último, tenemos el radio focal, que es un segmento que une cualquier punto de la parábola con el foco. Al igual que en la circunferencia, la elipse o la hipérbola, la parábola tiene dos tipos de ecuación. Primero, la ecuación ordinaria y luego la ecuación general. Para la ecuación ordinaria de la parábola se deben utilizar dos tablas, porque debemos considerar los siguientes casos. El primero, cuando el vértice está en el origen de coordenadas, es decir, 0,0, utilizamos la primera tabla. O si el vértice se encuentra en cualquier punto del plano cartesiano, es decir, coordenadas h, k, entonces vamos a utilizar la segunda tabla. Dependiendo de los datos que nos dé un ejercicio, debemos escoger, además de una de las dos tablas, una de las 4 filas en cada tabla para trabajar. El lado recto, que es igual a 4A, como lo vimos en los elementos, es válido para ambas tablas y para las 4 filas. Vamos a comenzar con los ejercicios para que se pueda entender de mejor manera. El primer ejercicio me pide hallar los elementos de la parábola x al cuadrado igual a 12y. Entonces, con esta ecuación, yo tengo que elegir primero una de las dos tablas
y luego una de las 4 filas. Esta ecuación se asemeja a las ecuaciones de la primera tabla, ya que las ecuaciones de la segunda tabla llevan paréntesis en ambos miembros. Ahora que ya elegimos la primera tabla, tenemos que elegir una de las 4 filas. Nuevamente, revisamos a cuál de las ecuaciones se asemeja x al cuadrado igual a 12y. La primera y la segunda están descartadas porque comienza con y cuadrado. Revisamos la tercera y la cuarta fila. En la tercera podemos ver que tenemos x al cuadrado y el segundo miembro es positivo. Y la cuarta, x al cuadrado y el segundo miembro es negativo. Como ustedes pueden ver, la ecuación del ejercicio es positiva en el segundo miembro, entonces vamos a elegir la tercera fila. Trabajamos con la tercera fila de la primera tabla. Para hallar los elementos que nos pide el ejercicio, debemos conocer primero el parámetro A, la distancia A. Esto se logra dividiendo el coeficiente del segundo miembro entre 4. Voy a dividir el coeficiente del segundo miembro entre 4. Esto porque en la ecuación o en las ecuaciones de la primera y de la segunda tabla tenemos 4 por A, y para conseguir el parámetro A tenemos que dividir entre 4. 12 entre 4 es 3. El parámetro A vale 3. Posteriormente vamos a hallar los elementos. Comenzamos con el vértice. Como estamos trabajando con la primera tabla, es 0,0. El foco, recordemos que vamos a utilizar la tercera fila. El foco en la tercera fila es 0,A. F0, A. En lugar de A, voy a anotar el valor que tiene ese parámetro, 3. Continuamos. El eje focal, Y. La directriz, estamos con la tercera fila. La directriz es Y igual a menos A. Y igual a menos A. Nuevamente voy a reemplazar en lugar de A 3. Por último, el lado recto, que si bien no está en la tabla, podemos ver que es un dato que se utiliza para ambas tablas y para todas las filas y siempre tiene el mismo valor, 4 por A. 4 por A, 12. El lado recto vale 12 unidades. Otra forma de conocer el lado recto es copiar el coeficiente del segundo miembro, que siempre va a ser igual. Ahora, para realizar la gráfica en el plano cartesiano, comenzamos con el vértice 0,0, que está en el origen de coordenadas. Luego, el foco, que está en el punto 0,3, en x0 y en y 3 unidades. El eje focal, que es un eje imaginario, no se grafica. La directriz, y igual a menos 3. En el eje y buscamos la coordenada menos 3. Y ahí trazamos una recta, la directriz. Y para determinar qué tan amplia es esta parábola, vamos a tomar en cuenta el lado recto. Como vale 12 unidades y sabemos que es una cuerda que pasa por el foco y es perpendicular al
eje focal, entonces vamos a dividir 6 unidades a un lado del foco y 6 unidades al otro lado del foco. Si quieren graficar más detalladamente, entonces se puede utilizar una tabla de valores. A partir del foco contamos 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al otro lado también 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya podemos trazar la parábola. Este ejercicio me pide hallar la ecuación de la parábola que tiene como foco menos 2,0 y el vértice 0,0. Primero, debemos elegir una tabla, lo cual es sencillo ya que me da como dato que el vértice es 0,0. Por lo tanto, trabajamos con la primera tabla. Debo elegir ahora una de las 4 filas y me voy a ayudar con el foco, menos 2,0. Reviso cuál de los focos se asemeja al del ejercicio. Y en este caso sería este, menos A,0. Vamos a trabajar con la segunda fila de la primera tabla. Primero tenemos que hallar el parámetro A, la distancia A, que como podemos ver en la tabla, el parámetro A vale 2 unidades. Ojo, no es menos 2. El parámetro es una distancia y la distancia siempre va a ser positiva. Así que no podemos tomar el signo negativo y decir que el parámetro vale menos 2. El parámetro A es positivo, 2 unidades. Voy a copiar la ecuación de la segunda fila, y cuadrado igual a menos 4a por x, y voy a reemplazar ahora el valor de a, que es 2. Hacemos una multiplicación, 4 por 2, 8x. Y ya tenemos la ecuación ordinaria de la parábola. Para graficar, necesito la directriz y el lado recto. Aunque el ejercicio no me pida estos elementos, es necesario hallarlos para hacer la gráfica. La directriz en la segunda fila es x igual que a. X igual a 2. El lado recto, que es 4 por a, 4 por 2, 8. O como les dije en el anterior ejercicio, es el coeficiente del segundo miembro. Y el lado recto también es positivo en todos los casos. En el plano cartesiano comenzamos ubicando el vértice que está en 0,0. Luego el foco que está en el punto menos 2,0. La directriz x igual a 2. En x buscamos la coordenada 2 y ahí trazamos la directriz. Y para saber la amplitud de la parábola, utilizamos el lado recto, que son 8 unidades que las vamos a repartir 4 a un lado del foco y 4 al otro lado. Desde el foco contamos 1, 2, 3, 4 y al otro lado 1, 2, 3, 4. Y podemos graficar la parábola. Vuelvo a repetir, si desean tener una gráfica más detallada, deben ayudarse con una tabla de valores. El ejercicio 3 me pide hallar los elementos de la parábola y menos 2 todo elevado al cuadrado igual a 8 por x menos 4.
Vamos a comenzar eligiendo una de las dos tablas. Esta ecuación se asemeja a las ecuaciones de la segunda tabla, por lo tanto vamos a utilizar la segunda tabla. Vamos a elegir una de las 4 filas, revisamos nuevamente la ecuación de la parábola y podemos ver que se asemeja a la primera o a la segunda. La tercera y la cuarta fila están descartadas porque en el primer miembro está X. Revisamos el signo del segundo miembro y es positivo, entonces buscamos y encontramos que en la primera fila el signo también es positivo. Por lo tanto, vamos a trabajar con la primera fila de la segunda tabla. En esta ocasión, además de hallar el parámetro A, necesitamos el valor de las coordenadas del vértice H y K. El parámetro A resulta de dividir entre 4 el coeficiente del segundo miembro. 8 entre 4, 2. Para hallar H y K, tenemos que entender que H es una coordenada que acompaña en la ecuación a X y K es la coordenada que acompaña en la ecuación a Y. Aquí tenemos H y aquí tenemos K. H vale 4 y K vale 2. Por si acaso este signo negativo o estos signos negativos pertenecen a la ecuación, no se pueden anotar como coordenadas, es decir, que no puedo anotar que H vale menos 4 o K vale menos 2. O si quieren de otra forma, podrían decir que como en la ecuación está menos 4, para anotarlo como coordenada vamos a cambiar el signo. Aquí está menos 4 y aquí está como más 4. K, que aquí está como menos 2, aquí pasa como más 2. Una vez que ya tenemos A, H y K, podemos hallar los elementos de esta parábola. Recuerden que estamos trabajando con la primera fila. Comenzamos con el vértice. El vértice, si bien no está en esta tabla, retrocedemos un poco, vemos que para toda la segunda tabla el vértice es H, K. Volvemos al ejercicio y anotamos H, que vale 4, K, que vale 2. El foco en la primera fila es H más A, K. H, que vale 4, más A, que vale 2, K, que también vale 2. Tenemos que sumar estas coordenadas. Entonces, el foco se encuentra en el punto 4 más 2, 6, 2. El eje focal, estamos con la primera fila, es paralelo al eje X. Hay una diferencia con la primera tabla, porque en la primera tabla el eje focal era o bien el eje X o bien el eje Y. Pero en la segunda tabla los ejes focales son paralelos al eje X o al eje Y. Y para nuestro ejercicio es paralelo al eje X. La directriz en la primera fila es X igual a H menos A. X igual H, que vale 4, menos A, que vale 2. Tenemos que realizar la operación, entonces la directriz es X igual a 2. Por último, el lado recto, que es 4 por A, sería 8. Por último, el lado recto, que es 4 por A, 4 por 2, 8, que es igual al coeficiente del segundo miembro.
Para graficar, el procedimiento es similar a los anteriores ejercicios. Primero tenemos que ubicar el vértice, que está en el punto 4,2, en X4 y en Y2. El foco, que está en el punto 6,2 y en Y2. Tenemos el vértice y el foco. La directriz, X igual a 2. En X buscamos la coordenada 2 y ahí trazamos una recta, nuestra directriz. Por último, para saber la amplitud, el lado recto vale 8 unidades, quiere decir que son 4 unidades a un lado y 4 unidades al otro lado del foco. Contamos desde el foco, desde el punto del foco, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3 y 4. Y podemos trazar la parábola. En el cuarto ejercicio debemos hallar la ecuación de la parábola que tiene como vértice a 3,1 y foco a 3,4. Claramente podemos observar que debemos elegir la segunda tabla, ya que el vértice no es el origen. El vértice está en un punto diferente que es H, K. En la segunda tabla ahora debemos elegir una de las 4 filas y debemos valernos de los datos que nos da el ejercicio, vértice y foco. Recordemos que el vértice, aunque no está acá en la tabla, es H, K para las 4 filas. Vamos a revisar y analizar qué coordenadas son iguales entre el vértice y el foco. Y podemos observar que la primera coordenada del vértice es igual a la primera coordenada del foco. Es decir, sabemos que la primera coordenada es H, entonces la primera coordenada del foco también es H. Buscamos entre las filas que la primera coordenada del foco sea H. La primera y la segunda fila quedan descartadas, ya que la primera coordenada del foco es H más A o H menos A. En cambio, en la tercera y la cuarta, la primera coordenada es H y H. Vamos a elegir entre la tercera y la cuarta, y ahora para eso debemos revisar las segundas coordenadas. La segunda coordenada del vértice es 1 y la del foco es 4. 4 es mayor que 1, por lo tanto podemos decir que la segunda coordenada del foco es mayor a la segunda coordenada del vértice. En el cuarto ejercicio nos pide hallar la ecuación de la parábola que tiene como vértice 3,1 y foco 3,4. Claramente podemos observar que tenemos que trabajar con la segunda tabla, ya que el vértice está en cualquier punto del plano cartesiano que no sea el origen, en este caso 3,1, H, K. Y eso también lo puede ir anotando. H vale 3 y K vale 1. Estamos anotando en este caso directamente las coordenadas con el signo incluido porque las estamos sacando del punto y no como en el anterior ejercicio que las estábamos sacando de la ecuación y teníamos que hacer un cambio de signo. Ahora tenemos que elegir una de las 4 filas de la segunda tabla, para lo cual primero vamos a darnos cuenta qué coordenadas son iguales entre el vértice y el foco. La primera coordenada del vértice es igual a la primera coordenada del foco. Y recordemos que esto es H. Por lo tanto, la primera coordenada del foco también es H. Buscamos en la columna de focos
que la primera coordenada sea h. Y eso está en la tercera y en la cuarta fila. Por lo tanto, descartamos la primera y la segunda. Luego, debemos revisar las segundas coordenadas. La segunda coordenada del vértice, que es K, es menor a la segunda coordenada del foco, porque es 4. Vamos a revisar en qué fila tenemos a la segunda coordenada del foco mayor a la segunda coordenada del vértice. En la segunda coordenada de la tercera fila tenemos K más A y en la cuarta K menos A. Es decir, que la segunda coordenada del foco es mayor, ya que además del valor de K, se le está sumando el parámetro A. Es por eso que es mayor. Por lo tanto, vamos a trabajar con la tercera fila. Y para hallar el valor del parámetro A, vamos a restar la coordenada mayor con la coordenada menor. 4 menos 1, 3. Si el caso fuera al revés, y acá en el vértice estuviera la coordenada mayor, entonces tenemos que restar la coordenada mayor menos la menor para encontrar el parámetro A. Ahora que sabemos que tenemos que trabajar con la tercera fila, vamos a copiar la ecuación que se encuentra en esa fila, x menos h todo al cuadrado igual a 4a por y menos k. Reemplazamos los datos que tenemos, h vale 3, a vale 3 y k vale 1. Multiplicamos 4 por 3, 12 y lo demás se debe copiar. Y aquí tenemos la ecuación ordinaria de la parábola. Para graficar, al igual que en el segundo ejercicio, debemos hallar la directriz y el lado recto, aunque el ejercicio no nos pida estos elementos. La directriz en la tercera fila es y igual a k menos a. Y igual a k, que vale 1, menos a, que vale 3. Entonces la directriz es y igual a menos 2. Y el lado recto es igual a 12. Estoy copiando el coeficiente del segundo miembro. O también puedo multiplicar 4 por a, 12. En el plano cartesiano comenzamos ubicando el vértice que está en el punto 3,1, x3 y y1. El foco en el punto 3,4, x3 y y4. La directriz y igual a menos 2. En el eje y busco la coordenada menos 2 y ahí trazo la directriz. Y el lado recto, que vale 2 unidades, van 6 unidades a un lado del foco y 6 unidades al otro lado. Y así podemos trazar la parábola.